Muchachos, vamos a hablar del último tema que es paralelismo de datos. Vamos a hablar de paralelismo de datos y vamos a hablar de operaciones sobre datos paralelos y las colecciones paralelas en escala. Lo bacano de esto es que las operaciones paralelas en escala ya usted no tiene que hacer nada, ellas automáticamente hacen la operación. O sea, si usted por ejemplo suma una lista paralela ya hace todo el proceso. Bueno muchachos, ¿qué es paralelismo de datos? Anteriormente trabajamos sobre paralelismo de tareas. En paralelismo de tareas, ¿qué hacemos? Básicamente los llamados a las funciones los paralelizamos, ¿sí? Entonces usamos las abstracciones paralel y task para escribir los programas paralelos. Por ejemplo, cocinar un almuerzo con entrada, plato fuerte y postre. ¿Cómo podrían hacer eso paralelo? Pues cocinamos la entrada y postre. Exactamente, ya. O sea, se hace cada uno de forma independiente. Ahora se trabajará el paralelismo de datos, una forma de paralelizar que distribuye los datos a través de los nodos de computación. Ahora es de datos. Tareas eran las lanzadas funciones, ahorita va a ser sobre las estructuras mismas. Por ejemplo, cocinar arroz para muchos comensales. ¿Qué pasa? ¿Alguien aquí ha trabajado en un restaurante? Yo. ¿Qué pasa si usted cocina mucho arroz en una sola olla? ¿Cuál es el problema? Ese es un problema, pero otro problema puede ser que le quema por debajo y le queda mal cocinado por arriba. Es más conveniente hacerlo en varias partes. Lo mismo pasa con el majar blanco. Ay, sí, se ha quemado toda la olla. Se va quedando por debajo. El majar blanco es mejor dividirlo en 2 o 3 ollas. No sé si... No, yo tengo ancestros campesinos y sé que pues, he participado en ese proceso. Y básicamente, si ya había mucho... A veces son pailas muy grandes que son un poquito más uniformes. Que son más, no tanto de alto, sino de ancho. En caso que no se tenga eso, se suelen partir en varias tandas, sobre todo cuando es para mucha gente. Estamos hablando de las familias, pero decíamos lo de los abuelos, que en su edad ya ustedes deberían tener al menos 1 o 2 hijos para sus abuelos, y ya tenían casa propia, ¿sí? Y terrenos, y ganado, ¿sí? De hecho, la historia de mis abuelos y tatarabuelos es así: ellos a los 18 y 9 años ya casados, con hijos, terrenos y obviamente con el carrito. No sé cómo se hacía, ¿sí? Sí, la vida se va volviendo más cara con el tiempo, ¿sí? Eso se llama inflación, ¿sí? Eso que voy a tener que ahorrar 20 años para comprarme una casa. Sí, no, y que ustedes probablemente no alcancen a pensionar. Yo ya creo que estoy en el límite de los que les van a devolver la plata a ustedes ni eso. Bueno, pero igual no se preocupen. Bien, una idea muy sencilla: si se tiene que realizar una tarea sobre un conjunto muy grande y la quiere hacer en paralelo, entonces ¿qué hace? Divida ese conjunto en subconjuntos, haga la misma tarea y luego los combina. Es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? O sea que lo que paraleliza no es la tarea, sino ¿qué? Los datos. ¿Ven allí la diferencia? Tareas es lanzar las funciones de forma paralela, y aquí los datos, tengo un conjunto muy grande de datos. ¿Qué hacemos? Trabajo aquí, trabajo acá y trabajo acá. ¿Sí lo ven? Esa es la principal diferencia entre paralelismo de tarea y datos. Exactamente. Entonces, se desea inicializar un arreglo con valor B. Esa tarea la podríamos hacer de forma paralela. ¿Por qué? Porque si inicializamos un arreglo con un valor dado, ¿hay dependencia entre los datos? La respuesta es no. Y para eso utilizamos este punto par. ¿Lo ven ahí? Cuando decimos punto par, los datos se vuelven paralelos. Cualquier operación que usted haga se va a hacer en un hilo independiente, automáticamente. O sea, al decir eso es que cada una de las iteraciones del for se va a tirar en el hilo. Exactamente. Así, con ese punto par. Sí, solo eso. Esa es una de las grandes ventajas de Scala. Entonces, este arreglo queda bien inicializado. ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque cada tarea for paralela escribe en posiciones diferentes de memoria. ¿Estamos ahí? Pero ¿qué pasa? Miren este for. Esta inicialización, el elemento actual depende del anterior. Y le suma 1. Se va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Será que si lanzo en paralelo este niño, será que me quedará bien? ¿Sí pillan allí lo que están haciendo acá? Voy a ampliárselos. Miren este nene. ¿Pillan este nene? El elemento actual depende del anterior. Normal. Va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos ahí? Si el valor inicial es 0. ¿Estamos? Eso si lo hago paralelo estará bien. No, porque si debe depender del índice al ser paralelo.
Si depende del anterior, ¿qué pasa? Eso me gusta porque entonces no iría como el ejemplo que hicimos en el que todos quedan como uno y no, o sea, no se relaciona. Tiene que haber una sincronización, es decir, tiene que haber un synchronize. Esta función debería ser synchronize, ¿sí? Estaría bien. Pero bueno, dada la idea que estamos viendo, no se hace bien porque hay una dependencia de ¿qué? De los datos. O sea, este depende del anterior. Si el anterior no se ha calculado, ¿qué? Pues no va a dar un buen valor. Aquí el profe da un ejemplo. Miren este niño. Miren. Este arreglo se llenó de forma secuencial. Da 3, 4, 5, 6, 7. Lo que espera, el anterior más 1. ¿Qué pasa si lo lleno de forma paralela? ¿Qué ven ahí? ¿Por qué se llenó mal? Porque cuando tomó el valor no se había calculado. ¿Sí lo ven ahí? Ustedes pueden paralelizar siempre y cuando ¿qué? No haya ¿qué? Dependencia de datos. ¿Sí? Aquí hay dependencia de datos. ¿Por qué hay dependencia de datos? Porque el valor actual depende del anterior. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, bueno, aquí está. Bueno, esto no es muy importante. Entonces, básicamente, muchachos, por ejemplo, calcular los palíndromos entre 0 y 100.000. Esa la podemos lanzar también de forma paralela. Podemos calcular cada palíndromo. ¿Por qué puso palíndromo? Hoy le he puesto números primos. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Un número palíndromo es aquel que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, un número palíndromo, ¿cuál es? 101. ¿Por qué es palíndromo? Se lee igual de izquierda a derecha. ¿Y este sería palíndromo? No. Bueno, básicamente eso. Entonces, para calcular los números palíndromos desde 1 hasta 10.000, pues lanzamos un filtro. ¿El filtro que tiene? Pues que la representación en string sea igual a la representación en string en reversa. ¿Estamos ahí? Ahora, este filtro lo podemos lanzar, de esta forma lo podemos lanzar paralelo. Y miren la ganancia. En secuencial 27 segundos y en paralelo 16.269. ¿Cuánto fue la aceleración? ¿Cuánto se aceleró? 27 entre 16, más o menos. Debe ser 0.2, un poquito menos de 2. Como 1.6 más o menos. A ver los calculadores. Ustedes como la generación que vinieron con teléfono celular incluido. O sea, venía el cable umbilical con ustedes y venía un cargador también USB ahí con el celular ya. O una calculadora. 1.6. Sí, eso. Bueno, muchachos, también podemos hacerlo con operaciones sobre intersección de conjuntos. ¿Por qué puede hacer, por ejemplo, con la intersección de conjuntos? Porque miramos elemento por elemento. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, miren acá. También podemos contar cuántos números palíndromos hay entre uno y un valor tam. Entonces, esto es un tipo de prueba que aquí, por ejemplo, está un tipo de prueba que ustedes deben hacer en el proyecto final. Miren lo que hace el profesor. Básicamente toma acá y empieza a comprobar con diferentes tamaños. La versión de los palíndromos entre 1 y 1000 sería de 0.211 milisegundos versus 2.800, es bastante. De 1000, 0.9, 2.8. 10.000, 10.66, 8.66. Y 1.000.000, 36 versus 10. Entonces, ahí viene la pregunta, y con respecto a lo que hemos visto ahora, ¿están paralelizables? ¿Por qué? ¿Por qué podemos paralelizar ese filtro de que busca los números palíndromos? ¿Por qué lo podemos paralelizar? Solamente se aplica A cada elemento, de forma independiente. ¿Pero qué pasa si hay dependencia de los datos? No se puede. ¿Todas las operaciones paralizables? La respuesta es no. ¿De qué depende? La complejidad del dependiente. No, de la independencia. O sea, los dos es independiente de los datos, porque si los datos no son independientes, si usted lanza en diferentes hilos los datos, pues ¿qué va a pasar? Se van a calcular unas cosas, cuando usted las necesita no va a tener los resultados que necesita. Es decir, si por ejemplo una secuencia de Fibonacci no se podría No se puede paralizar. Eso podría ser una pregunta del segundo examen. Yo les podría preguntar, bueno, quiero calcular la serie de Fibonacci, ¿la podría hacer de forma paralela? Entonces podría ponerle afirmación y razón. Y afirmación, se puede,
Afirmación, razón, se puede tal, ya sabemos que esa por afirmación se muere. Afirmación, no se puede porque los datos son dependientes. O otra afirmación, no se puede porque los datos son independientes. ¿Cuál sería la correcta? La que son dependientes. No se puede porque son Dependientes. Así va a ser el segundo examen, por cierto, afirmación y razón. O sea, es algo parecido a lo que usted decía cuando se tiene más de una memoria, ¿no? Yo lo de un lado no lo puedo hacer en el otro, entonces no puedo operarlo. Exactamente, y por esa razón aún no hemos paralelizado las memorias, ¿sí? Porque pues los datos son dependientes. En el sistema operativo, si usted ponía a ver, son dependientes. Que tenemos diferentes hilos, sí, pero la memoria es compartida porque el estado es compartido. Eso le han explicado en sistemas operativos. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las limitaciones de la paralelización, ¿sí? Ya tener memorias independientes ya nos toca pensar los programas de una forma diferente, ¿sí? Ya toca pensar las cosas de una forma diferente. Bueno, operaciones no paralelizables. Supongamos que tenemos un arreglo entero y queremos hacer la suma de sus elementos iniciales. Usaremos for left, como hemos visto, versión secuencial y versión paralela. Bueno, aquí está, esta es la versión paralela secuencial, parsec, hasta la suma parsec y sí, aquí está. Pero yo les hago una pregunta, ¿realmente es paralelizable? Recuerden que 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tenemos una acumulación. ¿Por qué? Tenemos el acumulador inicial más 1, luego la respuesta más 2, luego la respuesta más 3, luego la respuesta más 4 y luego la respuesta más 5. ¿Qué pasa si esta operación la lanzo de forma independiente? Puede haber una inconsistencia porque aún no tengo los datos. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué dice aquí? Hay una secuencialidad obligada. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular, digamos, el tercero sin saber el primero. Exactamente, hay una dependencia de los datos con el anterior. Miren cómo ya cogí esta matemática y la... Porque bueno, matemáticamente, ¿qué pasa? Pues cuando usted aplica la operación, la agrupación hace que usted necesite los resultados parciales, que es lo que le está explicando acá matemáticamente, ¿sí? I'm sorry, but este curso es así, ¿sí? Igual yo el otro semestre la idea es meterlo matemático, pero lo voy a meter la reducción que me gusta hacer, ¿sí? Porque es que yo sé que ustedes las matemáticas los atropellan y ustedes tienen malos sueños con ellas, ¿cierto? No es tanto los conceptos como tal, sino la notación. No estamos tan acostumbrados a la notación. Entonces él escribe unas cosas que para él tienen todo el sentido del mundo y uno no sabe qué carajo significa eso. Pero pues estoy yo soy el traductor. Sí, no, pero es que yo estoy haciendo aquí una traducción. Si ustedes notan, estoy haciendo, me doy cuenta que eso es alemán y estoy explicándole. Entonces, por ejemplo, usted me ponía a mí a leer yo solo el proyecto final. No entiende nada. Ah, bueno, pero pues no me preocupen que yo hago aquí el traductor. Totalmente incomprensible. Sí, yo lo leo una vez y yo digo. Bueno, en resumen, operaciones no paralelizables en datos que haya dependencia de resultados parciales o haya dependencia entre los datos. Y operaciones paralelizables es operaciones, muchachos, que bueno, aquí lo que están haciendo, en caso, digamos, for left y for right no se puede, pero digamos el for genérico sí se puede, porque podemos agrupar los paréntesis utilizando la estructura de árbol. ¿Se acuerdan de la estructura de árbol? Entonces ahí sí ya podemos paralelizar, porque nos podemos devolver con los resultados parciales. ¿Me siguen allí? O sea, tenemos varios resultados parciales los cuales podemos agrupar. Entonces aquí viene otra lección. Sí podemos paralelizar una operación con resultados parciales siempre y cuando podamos tener diferentes tipos de resultados parciales que luego podamos combinar. Pero ¿qué pasa con este for left? Solo tenemos un resultado parcial que vamos acumulando. ¿Sí me siguen allí? Sí, creo que cada resultado parcial sería un hilo, ¿no? Sí, porque los podemos combinar. Es como el caso de las sumas. O sea, hay dos formas distintas de hacer la suma. Si por ejemplo tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, si la hacemos con el enfoque de for left, la estamos haciendo así. ¿Qué pasa si la hacemos así? Depende del resultado anterior. Pero podemos utilizar el enfoque de hacerla así.
¿Qué pasa allí? Se ve como un árbol, ¿no? Se ve como un árbol. ¿Sí lo ven ahí? El árbol que está generando acá es básicamente esto. 1 más 2 1 más 2. y se le suma. Perdón, esto va abajo. Empieza desde el 5, qué pena. Claro, este árbol de acá, miren, 5. Luego viene 4 más qué. Es que 4. Qué pena. Más 4. Luego ¿qué viene? Más 3. Luego ¿qué viene? Más 2. Y luego 1. 1. Entonces, ¿qué pasa? Esto no puede paralelizar. ¿Por qué no puede paralelizar? Tienes que resolver primero esto, luego esto, luego esto y luego esto. A diferencia de hacerlo así, que usted tiene más aquí, tiene más, aquí tiene el 3, aquí tiene más, tiene 1 y 2. Y aquí ¿qué tiene? 4 y 5. ¿Qué puede hacer aquí? Resuelvo esto. ¿Estamos? Aquí ya tengo el resultado, resuelvo esto y luego lo sumo. Ahí sí los puedo hacer. ¿Sí ven la diferencia? Depende de la forma del árbol. Pero eso también dependería de la operación, si la sucedió o no. Sí, claro, por supuesto. Pero como así, aquí, o sea, en este ejemplo me explico cómo se paralelizaría ¿Cuál? esto. O sea, el que acabo de hacer. Este acá no se puede. El de acá, del otro lado. Lanzas un hilo con 1 y 2, te da el valor de acá, y lanzas otro hilo con 4 y 5. Luego, este 3 obviamente tiene que esperar. Ah, ya. ¿Sí? Depende de los ramales que usted pueda sacar. ¿Sí? No, entonces, o sea, no es completamente paralelizable. Sí. Pero se puede paralelizar. O sea, la respuesta es que este no lo puede. O sea, la cuestión es que se puede usar. Se puede usar hilos. Aquí pues serían 2. Al menos para calcular una parte de la. Exacto, una parte de la operación. Puede paralelizar, así sean 2 hilos en adelante, se puede. ¿Sí? Entonces, básicamente sí, pero sí puedo hacer esta separación de resultados parciales. Entonces, pues aquí hace una implementación del for, ¿cierto? Bueno, dado un arreglo de caracteres, se desea contar cuántas vocales hay. Entonces, for left. Y ¿qué pasa? Básicamente, el problema de hacerlo en for es que en algún momento va a recibir el 0 y lo compara con una letra. Eso es lo que están haciendo acá, básicamente. Bueno, tenemos la aggregate. Bueno, esto aquí no hay tanto. Esto es lo que quería llegar. Bueno, hasta acá hemos analizado las funciones denominadas combinadores de acceso, que procesan una colección produciendo un valor, o sea, los famosos reduce. Otro tipo de funciones como map, filter, flag map, group by se denominan combinadores con transformación, porque procesan la colección creando nuevas colecciones, el caso del map. Y la paralelización automática necesitará otras abstracciones más sofisticadas. Entonces, tenemos 3 básicos de secuencias: asociaciones y conjuntos. Las secuencias son ordenadas y pueden ser consultadas usando un índice entero. Las asociaciones, parejas llave-valor, pueden ser consultadas a través de las llaves. Y los conjuntos no tienen orden, ya les había mencionado. Las colecciones pueden ser mutables o inmutables. Mutables que la pueden modificar, inmutables que no pueden modificar. Array es mutable y lista es inmutable. Inmutables que no pueden ser modificadas: list, vector, hash tree. Mutables: array buffer, hashmap. Las colecciones en escala se trabajan en las colecciones paralelas usando el método PAN. Las operaciones sobre estas colecciones se aceleran cuando se utilizan múltiples procesadores simultáneamente. O sea, aquí la secuenciación es automática. Profe, ese array buffer, ¿qué tiene diferencia aparte del array normal? Eso, antes de decirle algo, creo que tiene que ver es con el tipo de dato que tiene. Vamos a ver qué tiene eso. A ver, alguien lo preguntó acá, a ver si es lo que yo pensaba. Ah, ya. Array buffer es una reserva de memoria que se asigna cuando usted asigna los elementos. O sea, los elementos no son creados a menos que tú asignes los elementos por primera vez. O sea, inicialmente solo está reservado. Y array le da un valor por defecto, que es 0. Esa es la diferencia. Es como un barchar. Bueno, jerarquía de colecciones en escala, pues esto ya lo hemos visto. Esta es la jerarquía de las colecciones paralelizables, todo lo que tenemos, pero nosotros estamos solo con estas que son iterables y estas que son
par iterables, ¿sí? Y abstracciones, divisores y combinadores. O sea, esto ya es más avanzado. Las colecciones en escala se implementan con base a las siguientes abstracciones. Iteradores, que eso lo conocen ustedes. ¿Qué es un iterador? Que permite ir recorriendo una lista enlazada, es iterable porque usted tiene un siguiente elemento. ¿Se acuerdan de las listas? ¿Cuál es el siguiente elemento? Pues sería el tail.head. ¿Ya? Eso es iterable, ¿sí? Y tenemos los constructores y los divisores. que me permite hacer? Dividir en diferentes porciones los datos de tal manera los pueda paralelizar. ¿Y qué hacen los combinadores? Resultados parciales y me los ¿qué? Combinan. ¿Ya lo ven ahí? Bueno, los iteradores, pues esto ya es siguiente valor, esto ya lo habíamos hablado. Los constructores, pues básicamente me permiten generar las colecciones paralelizables. Y los splitters, pues básicamente es dividir la colección, enviarla al respectivo proceso y lo que hace el combiner es ¿qué? Combinarlas. ¿Listo? Y ya. Eso ha sido todo, amigos. Así tan abrupto. Así tan abrupto. No, es que esto último, muchachos, esta última parte la di muy conceptual porque entrar a los elementos en detalle no